Lombardi, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Feliz de hacer el puente Glasgow-Corrientes. Gracias por el llamado. Claro, un poco más largo que el de tenemos acá el Manuel Belgrano con Chaco. ¿Cuántos kilómetros estamos de acá? Bueno, Misiones también a Glasgow. Y no sé, la verdad, Un montonazo. Glasgow en kilómetros no sé, pero son un montón de kilómetros, eso seguro. Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, decía, y Miguel recién confirmaba, usted es el primer, o sea, usted es ministro de Cambio Climático, ¿así se llama la cartera que usted dirige? Así es, soy desde octubre de 2020 el primer ministro de Cambio Climático, o sea, soy ministro de Cambio Climático, soy el primero en América, en noviembre de 2020 aparece el segundo ministro de Cambio Climático, que es John Kerry en Estados Unidos, propuesto cuando se va el presidente negacionista Donald Trump, propuesto por ahora el presidente Biden. O sea, somos dos a nivel o nacional o provincial, Kerry y yo. Claro, y esto a diferencia de lo que, porque los ministerios de medio ambiente, ministerios de ecología es algo en lo cual, bueno, se pueden encontrar incluso a nivel nacional y a nivel provincial áreas bajo esta, pero ¿por qué específicamente cambio climático y no incorporado dentro de lo que son las estructuras del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cómo se toman estas decisiones? Excelente pregunta, y ustedes lo trabajan muy bien en Corrientes también. Les digo simplemente, si hay una pequeña desconexión, el tren empezó a funcionar, así que estoy usando el wifi del tren y anda muy bien. ¿Me escuchan? Sí, con mucho más claridad que si hubiésemos llamado a Posada. Y por línea fija. Sí. Eso sin lugar a duda. Bueno, buena la pregunta. Concretamente, lo que pasa en estos casos es que el cambio climático, y esto lo pude hablar con su santidad el Papa Francisco en Santa Marta, en su casa, es un problema integral que requiere una respuesta holística. Como ministro de Cambio Climático, yo me siento en la mesa del Gabinete de Cambio Climático con el ministro de Hacienda, con el ministro de Producción, de Industria, de Energía, y nos miramos a los ojos para no pisarnos, para que las acciones, si no se fuese una sábana corta, ¿no? En donde uno hace una cosa, el otro hace otra, y son compartimientos estancos. Lo importante del ministerio justamente es este enfoque holístico, entendiendo que hoy por hoy estamos viviendo hace 1 año y medio, casi 2, con barbijo, por una cuestión de atropellamiento a la biodiversidad, y que nosotros en Misiones y en Corrientes sabemos muy bien los efectos del cambio climático a nivel salud. Seguramente cuando ustedes eran chicos en Corrientes no había... Uy, ¿para qué hablamos bien, no? ¿Para qué hablamos la comunicación buena? Bueno, vemos si podemos, quizás va y viene la señal. Estábamos hablando con quien es el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, que en este momento está en un tren en Glasgow, Escocia, porque está participando de los grupos de trabajo que forman parte de la cumbre climática. Y la idea, además de que él nos cuenta, bueno, cómo llega esto de ser Misiones la primera provincia, no solo en Argentina, sino el primer lugar en América de tener un ministro dedicado a este área, le queríamos preguntar bien esto de las acciones climáticas, que la semana pasada con Santiago Segovia, que nos acompaña y nos cuenta estas cuestiones a veces financieras y económicas, intentamos, digamos, avanzar porque tiene otro costado que está vinculado a la deuda de Argentina. Es decir, claro, ¿Argentina puede pagar su deuda con esto? En realidad empezó a tomar otro color a partir de que, sobre todo para la Argentina, a partir de que Fernández empezó a hablar de esto de poder empezar a pensar en pagar la deuda, sobre todo los países pobres, poder pagar la deuda con bonos de carbono y demás. Bueno, empezó a generar interrogantes sobre todo, pero en realidad es una cuestión que está en el mundo hace mucho tiempo y que incluso en Corrientes la empresa Shell, si mal no recuerdo, era la que había invertido en bosques tratando de cuantificar lo que hacía o generaba en materia de contaminación. ¿Está Patricio, me escucha ahora? Sí, es que entramos a un túnel y ya estoy en la próxima estación, así que estamos bien. No sé si escuchó la respuesta, pero estaba escuchando lo que ustedes decían y les doy un dato clave. La ley de bosques nativos ha sido desfinanciada por esta administración, por la anterior y por la anterior, en un 97%, o si se quiere, ha sido financiada en un 3% solamente. Entonces, hablamos mucho de hacer acciones climáticas, pero a la hora de los papeles hay una ley que dice
que el gobierno nacional nos tiene que dar a las provincias un dinero del cual el 97% no nos dieron. O sea que, y entonces con este antecedente, y después le quiero preguntar un poco más por esto de las acciones climáticas o por los bonos, bonos verdes, con este antecedente en donde los presidentes incluso firman compromisos y se avanza, creo que en esta cumbre se busca reducir nuevamente las emisiones de dióxido de carbono, se busca frenar la deforestación. Si después en la práctica los países no financian estos programas o no le dan la trascendencia que necesitarían, ¿no los hacen como caer en saco roto todo lo que hacen? Totalmente de acuerdo. Sí, la respuesta es sí. Por eso nosotros entramos en este mercado del carbono, que en realidad no son bonos, sino son certificados de reducción de emisiones, que como la Constitución nos dice del 94, las provincias tenemos potestad sobre nuestros derechos, sobre nuestros recursos naturales. Entonces podemos hacer esto más allá de lo que Nación haga o no haga, ¿no? ¿Miguel? Bueno, y en este sentido, ¿cómo ha sido todo el trabajo previo también como para cuantificar y calificar, digamos, como una provincia que puede generar una X cantidad de bonos de carbono como para ofrecerlos de pronto también o consolidarlos en el mercado? Bueno, en principio nosotros tenemos que hacer, y es ley también, y todas las provincias lo tienen que hacer, el inventario de gases de efecto invernadero provincial. No sé cómo estará Corrientes con eso, pero todas las provincias tienen que hacerlo. Es muy importante hacerlo, porque eso me gusta dar este ejemplo. Es como que uno va al médico y le pregunta al médico qué tiene, y el médico lo primero que le va a decir es que se haga un análisis para después poder dar un diagnóstico. Y ese es el análisis que tenemos que hacer, de sangre, digamos, el inventario de gases de efecto invernadero, que va a decir cómo está nuestra provincia en relación a las acciones climáticas. Claro. Eso... la ley nos exige eso, la ley nacional. O sea que no es tan simple, o sea, no está tan vinculado a tengo tantas hectáreas plantadas, ya está, con eso puedo, digamos, tener acciones verdes. Tal cual, no es tan simple, todo esto se basa a una metodología, no quiero entrar en tecnicismos, pero es una metodología del IPCC, que es un panel de científicos de Naciones Unidas, en el cual todos tenemos que hacer bajo la misma metodología. Si no, uno dice una cosa, otra provincia dice otra, otro país dice otra. Estamos trabajando todos bajo una misma metodología. La provincia de Misiones empezó en el mes de junio con el inventario de gases de efecto invernadero, y es un trabajo que va a llevar un año más o menos, ¿no? Claro. No es fácil. Y es una provincia, acuérdense que Misiones es la segunda provincia más pequeña de la Argentina en dimensión, y conserva el 52% de biodiversidad de toda la República Argentina, del correntino, del porteño, del fueguino, del mendocino. Entonces, y tiene el 55% de su territorio arbolado. Claro, así que... Sí. En esto, ministro, vale decir también, digamos, que en el marco de una continuidad de una política a lo largo del tiempo, el corolario hoy es la creación reciente de este ministerio o la posibilidad de salir a ofrecer efectivamente bonos verdes, pero es un largo camino recorrido como parte también de una política de Estado, digamos. Sin duda, una fuerte política de Estado que siempre nos hemos parado, no importa el presidente, a decir no, Misiones no es una provincia sojera ni lo quiere ser. Más allá de que haya alguna soja o algún privado que tenga soja, uno no puede ir contra eso, claro. Pero nosotros no queremos ser una provincia sojera, nosotros queremos seguir conservando el monte, conservando la biodiversidad, pero sabemos que conservación sin dinero es compensación. Y estamos cansados de las palabras, entonces queremos que Nación nos dé lo que nos corresponde y que los organismos internacionales también financien por conservar. Ese es el siglo XXI. El siglo XX ya sabemos lo que es. Aire contaminado, el agua escasea y la tierra es improductiva. Ministro, en su gran mayoría, ¿no? Le saco de Misiones para llevarlo al país, digamos. Corríjame si estoy equivocado. ¿Argentina produce el 0,3% puede ser de las emisiones del planeta? Exacto. Ajá. Sí. Esto es por nuestra propia incapacidad de desarrollar nuestra economía. Bueno, muy buena pregunta. En realidad nosotros somos grandes productores, más de dióxido de carbono, somos grandes productores de metano por las vacas, por nuestro sistema. Entonces, hoy el mundo se está replanteando la matriz. Lo primero que se está replanteando es la matriz energética, que hay que ir hacia una transición,
y creo que tenemos que pensar en una matriz productiva e industrial como país. No podemos seguir regando nuestros campos con químicos que después van al suelo, que después van a nuestro cuerpo, porque son semillas que las comemos, y así empiezan a surgir un montón de enfermedades que un siglo atrás no había, ¿no? Como les decía antes que se cortara la comunicación, yo cuando era chico, 30 años atrás, no veía dengue en Buenos Aires. Claro. En este momento hay cepas de dengue en Madrid, y eso no se había visto nunca, y eso es el cambio climático. La otra, también apuntaba a la respuesta anterior, digamos que no desarrollamos nuestra economía conociéndonos a los argentinos. Cuando desarrollemos nuestra economía, ¿la haremos tan mal como lo hicieron los demás? Bueno, está buena la pregunta también, muy buenas todas las preguntas. Esperemos que no, esperemos que... Yo estuve el día de ayer con la delegación de la Nación Argentina, del Ministerio del Agro, ¿no?, que conduce Julián Domínguez, y bueno, la idea es que haya una realidad entre todos los ministros nacionales y que haya un replanteo de para dónde quiere ir Argentina en base a un mundo que, como Europa, por ejemplo, nosotros le exportamos mucho a Europa. Europa está empezando a poner impuestos al dióxido de carbono en sus importaciones. Y si nosotros le exportamos a Europa, va a salir con un precio mayor. Y ese es el mundo que se viene un mundo en donde el combustible fósil cada vez va a ser más gravado con impuestos, ¿no? Entonces tenemos que entender para dónde va el mundo, más allá que nosotros vivamos lejos de los países industrializados que fueron los que causaron el desastre en su gran mayoría del que vive el planeta, nuestra casa común el día de hoy, como dice el Papa, ¿no? Habla de cambiar esa matriz energética. Se anunció también hace poco una inversión en el sur de Argentina para producir hidrógeno verde. Hidrógeno verde, sí. A ver, ¿esto es viable? ¿Cuánto costará cambiar esa matriz energética? Y si lo puede explicar en palabras simples, es decir, ¿qué significa tener más energía solar, más energía eólica? Y si con esas energías renovables se puede reemplazar todo lo que hoy utilizamos con las energías tradicionales. Bueno, dos partes de la pregunta. Sobre la inversión de hidrógeno verde y esa inversión anunciada, yo la verdad que no me puedo... El otro día justamente salí en una radio de Río Negro, me preguntaban por esto, y yo he visto que iban a llover que iban a venir 20.000 millones de dólares de los chinos a invertir a Argentina, esto 15 años atrás, no los vi. Después vi que iban a llover brotes verdes, iban a llover inversiones, tampoco, no hubo sequía. Y no pongo nombre a presidente, ustedes todos saben que esto excede al de ahora, al de antes y al de antes del de antes, ¿no? Entonces, eso tengo que decir con relación al hidrógeno verde. Es importante entender y ver la realidad de ese planteo. Lo ve verde, digamos. Lo ve verde a la cuestión. Lo veo verde en un principio, hasta que eso se lleve a cabo, ¿no? Por eso digo, nosotros vimos un montón de ofertas que vienen diciendo que nos van a dar, pero la verdad con una ley que está desfinanciada en un 97%, yo lo único que puedo creer es en la realidad, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta me perdí. No, y es muy costoso cambiar esa matriz energética en Argentina. Bueno, yo creo que la matriz energética hay que cambiarla en una transición. No se puede pasar del petróleo al solar. No sé. Ay, lo perdimos de nuevo, habrá entrado otro túnel. Tal vez. Che, es interesante, ¿no? Todo lo que está... Y con cuánto realismo, ¿viste? Porque hablamos de la cuestión climática, pero después a la hora que de firmar los papeles... Esto es lo real, en realidad, ¿no? Lo que de pronto se está cocinando también en esta cumbre, y lo que él decía, la posibilidad o no de que... y cómo la Argentina puede efectivamente entrar en un proceso o girar en un proceso vincular respecto a la cuestión clima. ¿Con qué acciones? ¿Qué acciones concretas desde el Estado como para acompañar este proceso? ¿Impulsar qué? ¿Hace falta normativa? ¿Hace falta legislación? Decisión política. ¿Hace falta decisión política? A ver, si no cumplís lo que ya tenés como legislación, ¿vos creés que podemos llegar a cambiar algo? Sí. Que un ministro, el único del país, el segundo de América, te diga que solamente aplicamos el 3% del presupuesto. No vas a cambiar si no empezás, ¿no? En algún momento. Pero ¿el mundo está dispuesto a cambiar?
Porque esto es que firma papel, firma papel y después no cumplimos ni la mitad de las cosas que por algún firmamos. lado está hay que comenzar en algún momento. De que hay que comenzar, si no, no hay ha puesto la realidad, ¿no? Por supuesto, es así. La veremos nosotros. Yo, a ver, mucho se habla de lo del tema del hidrógeno, pero también una alternativa como para la cuestión de la producción es el tema de la biomasa, que por ejemplo Corrientes ingresó en ese proceso, donde en realidad toda la industria, ¿no? Porque hasta hace algún tiempo, Gustavo, que también conoce, uno lo que veía era un aprovechamiento tal vez el 50, 70% del árbol, no más de eso, y después hasta ahí nomás, y el resto se desperdiciaba literalmente. Y bueno, y a medida que van avanzando los años y que van avanzando las tecnologías, se va aprovechando mucho más todo eso. Bueno, hablaba Patricio ya en el último tramo, porque sabemos que bueno, que además tiene hablaba que tiene que ser una transición el tema de cambiar esta matriz energética, no se puede pasar del petróleo, imagino, de la noche a la mañana a decir vamos a usar solo autos eléctricos, o sea, va a ser un proceso, no sé cuánto va a demandar. Acá Miguel decía, nosotros tenemos las plantas de biomasa como una de las energías alternativas. ¿Cómo las ven ustedes? Muy bien, lo que está haciendo Corrientes con la biomasa, muy bien. A ver, el gas no es la energía aconsejable, pero es mejor que el petróleo. Y eso tiene que ver con la transición, ir descarbonizándose de a poco, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con energías renovables, como es lo que está haciendo Corrientes con la biomasa, es aplaudible, sin lugar a dudas. Una última pregunta que me hacen, el tema de los humedales, que acá Corrientes, bueno, tiene gran parte de su superficie. Bueno, o sea, ¿también puede ser en algún momento entendido como un recurso para Acción Verde? Mire, le voy a dar un ejemplo concreto. Y le pido a la gente de Corrientes que busque este dato y yo se lo voy a dar sin problema. Una hectárea de humedal, escuchen esto, según el Ministerio de Ambiente de Cabandier, de la Nación Argentina, cuesta $180.000 la hectárea. Repito, $180.000 la hectárea, una hectárea de humedal. ¿Cómo está basado eso? En los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que produce una hectárea de humedal. O sea, mi respuesta es a cuidar los humedales. Patricio, un gusto haber hablado con usted. Muchísimas gracias. Gracias, saludos desde el tren Edimburgo-Glasgow. Gracias. 10.596 kilómetros